Madre mía, que tenemos salseo fuerte. Resulta que Demet Özdemir, la chica que conquistó a medio mundo con su sonrisa y su talento, podría estar arrepintiéndose de algo muy gordo. Y no estoy hablando de un mal peinado o de una elección de moda equivocada. Estamos hablando de una oferta que al parecer la catapultó a la fama y a la polémica. Sí, estamos hablando de la oferta que la llevó a compartir pantalla, y algo más, con nuestro queridísimo Can Yaman. A ver, para ser honestos, cuando se anunció que Demet y Can iban a protagonizar juntos esa serie, todo el mundo enloqueció. La pareja perfecta, la química que explotaba en la pantalla. Y vaya si explotó. Los rumores, los paparazzi, las citas secretas, eso fue un no parar. Y claro, para Demet, eso significó un subidón de fama brutal. Su nombre empezó a sonar por todas partes, las ofertas de trabajo le llovían, las alfombras rojas, a la vida le sonreía. Pero ¿qué pasa cuando la fama llega tan rápido, tan intensamente, y de la mano de una relación que para muchos era un poco conveniente? Porque seamos sinceros, a veces estas parejas de novela se forman para dar de qué hablar, ¿no os parece? Y parece que ahora, tiempo después, Demet está replanteándose si esa fue la mejor decisión de su carrera. Lo que yo creo que está pasando es que Demet se dio cuenta de que la imagen que se creó con Can, esa de la pareja perfecta y súper apasionada, se le quedó pegada. Y quizás ahora, queriendo proyectar una imagen más madura, más profesional, o simplemente queriendo desligarse de ese capítulo, se da cuenta de que esa oferta que la llevó hasta Can fue un arma de doble filo. Por un lado, la puso en el mapa mundial, pero por otro, la encasilló un poco, ¿me entendéis? Muchos dicen que la oferta fue su gran oportunidad y que si no fuera por Can, no estaríamos hablando de ella hoy. Pero yo sospecho que Demet ahora ve más allá. Ve que quizás esa oferta la hizo tomar un camino que no era del todo suyo, o que la obligó a ser parte de un circo mediático que ahora, con más calma y perspectiva, no le gusta tanto. Imaginaos, estás en la cima, te sientes invencible y de repente, un día, te paras a pensar si todo ese brillo era oro. Y encima, ahora que Can Yaman está en boca de todos por otros motivos, seguro que a Demet le viene a la cabeza esa época. ¿Será que se da cuenta de que la relación que tuvo con él, o la forma en que se proyectó, no le aportó tanto a nivel profesional como creyó en su momento? Quizás se dio cuenta de que el salseo vende, sí, pero que a la larga, si no va acompañado de un proyecto sólido, te puede jugar una mala pasada. Además, pensad en la presión. Imaginaos estar todo el día con la prensa encima, los fans juzgando cada paso que dais, especulando sobre vuestra vida privada. Para Demet, que es una actriz súper talentosa, quizás todo ese ruido la alejó de lo que realmente quería hacer, actuar, crear, evolucionar. Así que sí, parece que Demet Özdemir está en ese momento de reflexión, de decir, uy, ¿de verdad que acepté esa oferta que me llevó a todo este lío? Y no la culpo. A veces en la vorágine de la fama, uno toma decisiones que luego con el tiempo, te hacen mirar para atrás y pensar, madre mía, ¿en qué estaba pensando? ¿Vosotros creéis que Demet se arrepiente de haber aceptado esa oferta por Can Yaman, o solo es una estrategia para volver a estar en boca de todos?